Hola, bienvenidos a www.contabilizalo.com. De antemano agradecer a todas las personas que me siguen y adicionalmente pido me disculpen por la tardanza en la emisión de este video. Sin embargo, pues aquí estamos y como siempre espero les sea de gran utilidad. Y es que a partir del día 27 de agosto de 2013 se emitió en Colombia el decreto 1828 de 2013, valga la redundancia, y que además deroga al decreto 862 de 2013. Y en resumen, lo que les quiero decir con esto es que anteriormente y bajo el decreto 862 de 2013 se decía que existía una retención en la fuente a título de CRE. Sin embargo, con este nuevo decreto 828 de 2013 se derogó totalmente eso y ahora cuando nos referimos a retención por CRE, lo que realmente queremos decir es una autorretención a título de CRE. Es decir, que las empresas que anteriormente realizaban retenciones cuando compraban, ahora deberán efectuar una autorretención al momento de efectuar una venta. Y para ello debemos establecer los conceptos sujetos a autorretención, que además se encuentran especificados en el decreto 1828 según lo especificado en nuestro registro único tributario. Es decir, que cuando yo ejecuto una venta o efectúo una venta, perdón, debo practicarme una autorretención de acuerdo a la actividad principal que se encuentra especificada en mi RUT. En segundo lugar, decir que quienes deben autorretenerse, es decir, quienes deben efectuar dichas autorretenciones, son las personas jurídicas y asimiladas declarantes de renta, además los consorcios y las sociedades comerciales. Resulta que esto es una redundancia, puesto que ya se encuentra de alguna forma incluido dentro de las personas jurídicas. Sin embargo, me pareció bien especificarlas por aparte. Y además dice el decreto que las entidades extranjeras declarantes de renta por ingresos de fuente nacional. Quienes no deben retener son las entidades sin ánimo de lucro, las sociedades declaradas como zonas francas a 31 de diciembre de 2012 y que además cumplan con unas condiciones que se encuentran especificadas en dicho decreto, en el decreto 1828, que además voy a dejar adjunto al lado de este video tutorial en www.contabilizalo.com. Y además, quienes no hayan sido señaladas de forma expresa por la ley, es decir, si la ley no los excluye expresamente, son, por tanto, agentes de autorretención o, como la ley los denomina, sujetos pasivos del impuesto de CRE. ¿A partir de cuándo aplica? Empieza a regir en Colombia a partir de su publicación, es decir, a partir del 27 de agosto. Sin embargo, algunos numerales de ese decreto empezarán a regir a partir del 1 de septiembre de 2013. Es decir, que por lo menos con corte a 30 de agosto, todas las transacciones que se hicieron entre el 1 de mayo de 2013 y el 30 de agosto del mismo año se trabajarán con el modelo de retención antigua de impuesto de renta para la equidad CRE, de acuerdo al decreto 862 como lo especificamos hace un momento. Y a partir del 1 de septiembre de 2013 empezará a regir el decreto 828 como lo especificamos hace un momento. De acuerdo al decreto 862 de 2013, decíamos que la base gravable para poder efectuar una retención a título de CRE era el 100% de una venta. Es decir, que si yo, por mínima que fuera la cuantía, debía practicar retención a título de CRE. Sin embargo, y bajo el decreto 1828, podemos empezar a tener en cuenta las bases mínimas que se establecen en el impuesto de renta. Las tarifas a título de renta son las que se encuentran especificadas en el decreto 8, que además, según vi por encima, no fueron modificadas de acuerdo al anterior decreto, el decreto 862. Y además, y como nota, la autorretención debe hacerse siempre considerando la tarifa del autorretenedor, es decir, de quien vende. En cuanto a su declaración y pago, decimos que de acuerdo al decreto, lo hacen de forma mensual quienes tengan unos ingresos brutos con corte a el 31 de diciembre del 2012 superiores a 92.000 VT y quienes tengan ingresos inferiores con corte a ese mismo periodo podrán efectuar dicha declaración y pago cada 4 meses. Junto con este libro de Excel, que además va a estar adjunto al video tutorial, voy a publicar en una de estas pestañas las fechas límites de declaración y pago en cada caso.
que además van a estar disponibles para ser descargadas en la página de contabilizalo.com. Por último, y para pasar a un ejercicio práctico, decir que el formulario para su pago, de acuerdo a la fecha de este video tutorial, aún no ha sido dispuesto por la DIAN. Sin embargo, el formulario anterior que teníamos para poder declarar el CRE podría ser susceptible de ciertas modificaciones que aún no tengo contempladas. Como siempre, la idea de estos videotutoriales es tratar de poner las cosas lo más claras posibles y por tanto tengo un ejercicio planteado en donde un régimen común compra a otro régimen común de acuerdo al siguiente enunciado, y es que se genera una venta de mercancía por valor de 1.000.000. Además, la mercancía está grabada con el IVA del 16% y el ingreso se encuentra grabado a una tarifa de ICA del 11.4 por mil, y además la venta se hace a crédito. Debemos efectuar los asientos contables tanto para el comprador como para el vendedor de dicha mercancía. Además, en esta parte especificamos la actividad principal de dicho vendedor. Lo primero que debemos tener en cuenta antes de realizar este ejercicio contable es que existen unas mecánicas de retención al momento de vender o al momento de actuar como comprador. Y en síntesis, lo que podríamos decir es que siempre el comprador es quien realiza las retenciones en la fuente y siempre el vendedor es quien realiza las autorretenciones. Es por eso que en esta tabla de aquí tengo especificadas tanto las obligaciones en cuanto a retenciones de parte del comprador y las obligaciones en cuanto a retenciones o a autorretenciones que tiene el vendedor. Y lo que nos quiere decir esta tabla es que cuando un régimen simplificado actúa como comprador a otro régimen simplificado, no deberá efectuarle retención en la fuente. Sin embargo, cuando un régimen simplificado actúa como comprador de un régimen común, este régimen simplificado no efectúa ninguna retención. Sin embargo, el régimen común sí deberá efectuar una autorretención por concepto de CRE. Lo mismo en el caso de un gran contribuyente, y cuando un gran contribuyente autorretenedor le vende a un régimen simplificado, este deberá efectuar una autorretención a título de renta y una autorretención a título de CRE. En esta parte de aquí, lo que nos da a entender es que cuando un régimen simplificado vende a cualquiera de estos entes económicos, no deberá efectuar tipo de autorretención por CRE. Es decir, que el régimen simplificado no está facultado para efectuar autorretenciones. Sin embargo, y por otro lado, en esta parte, cuando un régimen común actúa como comprador de otro régimen común, este régimen común deberá efectuar retención en la fuente a título de renta, y el régimen común que actúa como vendedor deberá efectuarse una autorretención a título de CRE. Y es que, de acuerdo al planteamiento de nuestro ejercicio, decíamos que había un comprador que además era un régimen común y un vendedor que era otro régimen común. Por tanto, el régimen común que nos compra deberá efectuarnos una retención en la fuente a título de renta, y el régimen común que vendió, quien genera el ingreso, deberá autorretenerse de acuerdo a su actividad principal, el impuesto de CRE. Voy por tanto a realizar el registro contable referente a el comprador, es decir, el régimen común A, en este caso el comprador. Y por ello, en este caso, voy a afectar una cuenta contable de inventario denominada 143501, y como concepto le voy a colocar compra de inventario y entre paréntesis pinturas, por ejemplo. Además, y en el débito, voy a registrar el valor de mi compra bruta, que como decíamos en el enunciado del ejercicio, equivale a 1.000.000 de pesos más IVA. Seguidamente, y por supuesto, registramos el IVA descontable de la transacción, por tanto 240802, IVA descontable en compras por valor del 16% de mi compra bruta. Como siempre, en el mismo lugar de la compra,
quedará registrado dicho IVA. En tercer lugar, teniendo en cuenta que cuando el régimen común le compró al otro régimen común, deberá efectuar una retención en la fuente a título de renta, procedemos a registrar la cuenta de retención respectiva y por tanto 236540 retefuente por compras. Además, en el crédito decimos que el 3.5%, esto de acuerdo a la mecánica de retenciones en la fuente, que además voy a dejar adjunta a este video tutorial junto con este archivo de Excel, en donde nos dice que cuando efectuamos una compra, en este caso compras en general, bajo una base de 725.000 debemos efectuar una retención por el 3.5%, que fue exactamente lo que hicimos acá en nuestro ejercicio. Como dicha compra supera la base de 750.000 para el año 2013, efectuamos una retención del 3.5%. El siguiente paso, y además el último, será registrar la cuenta por pagar de este comprador y por tanto 220505 proveedores nacionales por valor de la diferencia que existe entre mi compra bruta más el IVA descontable y menos la retención por concepto de renta. Verificamos sumas iguales y ok, la diferencia es 0 entre mis débitos y créditos. Enseguida procedemos a registrar la contabilización de parte del vendedor. Y es por ello que en primera instancia afectamos el ingreso y he elegido la 41 35 44 para venta de pinturas. Además, como es de naturaleza crédito, registramos el valor de nuestra venta bruta de 1.000.000 de pesos. Seguidamente, y como ya lo tenemos bastante claro, 240801 para un IVA generado en venta de mercancías, además en el crédito por el 16%. Seguidamente procedemos a la retención que nos practicaron y por tanto 135515 en el débito por nuestra compra bruta del 3.5%. Y he aquí la magia de la autorretención por CRE. Si nos vamos a nuestro plano único de cuentas y buscamos la cuenta 236575, identificamos que dicha cuenta equivale a las autorretenciones. En este caso la vamos a utilizar para registrar nuestra autorretención por concepto de CRE, por lo que 236575 podríamos crear también un auxiliar, por ejemplo 01, para la autorretención por concepto de CRE. Y antes de realizar el registro correspondiente, debemos saber que el CRE en su autorretención maneja una dinámica muy similar a lo que es la retención por concepto de renta. Y es que, como decíamos hace un momento, también respeta las mismas bases mínimas que respeta la retención por concepto de renta. Es decir, que la retención por CRE, en este caso para las compras en general, a pesar de que en nuestro ejercicio estamos hablando de una venta, respetaríamos las bases correspondientes a compras, si lo vemos desde un punto de vista práctico, y decimos que si dicha venta supera las 725.000 pesos, efectuamos dicha retención a título de CRE. Cabe notar que esta mecánica de la tabla de retenciones es algo netamente opcional porque también podremos efectuar autorretenciones a título de CRE con bases inferiores a las que aparecen especificadas en la tabla de retención que acabé de mostrar hace un momento. Es decir, que en este caso, si mi venta bruta supera los
50.000 pesos, yo debería efectuar una retención, una autorretención por concepto de CRE. Sin embargo, esta base mínima no es netamente obligatoria y por tanto, si por el contrario, la venta fuese inferior a los 750.000, es decir, 500.000, y yo tengo a bien efectuar dicha retención, lo podré hacer y es una práctica totalmente legal. Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta antes de efectuar la autorretención por concepto de CRE es la actividad principal que nosotros tenemos. En este caso, la 4752. Y además, en las tablas de tarifas de RTCRE, voy a buscar nuestra actividad principal, en donde nos dice que comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas, etcétera, tiene o está grabado a una tarifa del 0,30 sobre la base mínima de la que hablábamos hace un momento. Por tanto, en nuestro ejercicio decimos que nuestra compra bruta en el crédito, por supuesto, por el 0,30% en primera instancia para la autorretención y en segunda instancia desde el punto de vista de un impuesto descontable 1355.95 anticipo de impuesto de CRE en el débito por el mismo valor de la autorretención. Solo nos restaría registrar la cuenta por cobrarle a nuestro cliente por lo que 130505 clientes nacionales por la diferencia que surja entre la sumatoria de mi compra bruta, perdón, de mi venta bruta, más el IVA que generé en dicha venta, más la retención por concepto de CRE o autorretención, mejor dicho, y menos el anticipo por concepto de impuesto de renta y menos el anticipo por concepto de impuesto de CRE. Y por último, realizamos la sumatoria de débitos y la sumatoria de créditos para una diferencia total de 0. Con el ánimo de despejar un poco mejor las dudas, he planteado un segundo ejercicio en donde el planteamiento es exactamente el mismo. Sin embargo, en esta ocasión van a participar un régimen común y un régimen simplificado no declarante. Por lo que decimos que se genera una venta de mercancías por valor de 1.000.000 y que además está grabada con un 16%. Realizar el registro correspondiente tanto para el comprador y el vendedor, en donde el comprador es el régimen simplificado y el vendedor es un régimen común. Por tanto, y de acuerdo a la tabla de mecánica de retenciones, decimos que cuando el comprador es un régimen simplificado y el vendedor es un régimen común, de parte del régimen simplificado no habría ninguna retención. Sin embargo, de parte del régimen común, sí deberá efectuar una autorretención por concepto de CRE. Es por eso que, de acuerdo al enunciado, podríamos decir que dicho régimen simplificado registraría en primera instancia una 143501 por concepto de compra de mercancías para la venta. Por supuesto que ese régimen simplificado no podría descontar el IVA, por tanto 1.000.000 de pesos, y eso por el 16% para un total de 1.160.000. Y por supuesto que entraríamos a registrar una cuenta por pagar a un proveedor, por lo que 220505 proveedores nacionales como contrapartida. Ok, lo que hice aquí fue registrar en primera instancia la compra que efectuó ese régimen simplificado al régimen común y como no puede descontar el IVA, se lo sumé al valor de la mercancía, sumé el 16%. Y en segundo lugar realicé la contrapartida de dicha compra. Y por otro lado, y desde el punto de vista del vendedor, registraríamos el ingreso por lo que 41.35.44 venta de mercancías. Además, en el crédito registraríamos el valor de nuestra venta bruta
Por supuesto que 240801 IVA generado en el crédito por el 16%. Por supuestísimo que registraríamos la autorretención por CRE, por lo tanto 23657501, por ejemplo, y autorretención de CRE en el crédito por nuestra compra, por nuestra venta bruta y por el 0,30%. Recordemos que esta autorretención siempre debemos hacerla con base en la actividad principal del vendedor, es decir, de nosotros mismos. Es decir, que siempre debemos tener en cuenta nuestra actividad principal que se encuentra especificada en nuestro registro único tributario, no en el de nuestro cliente, como se realizaba anteriormente. Volviendo al ejercicio, diríamos que como contrapartida registramos la 1355.95 anticipo de impuesto de CRE. En el débito por el mismo valor de la autorretención. Y para terminar, la cuenta por cobrarle a nuestro cliente, por lo que es 130505, clientes nacionales, por la diferencia que existe entre mi venta bruta más el IVA que generé, más la autorretención por CRE y menos el anticipo de esa retención. Realizamos las sumas de débitos y créditos y diferencia 0. Hasta aquí este video tutorial, gracias por seguir mi humilde trabajo. Además decir que esta documentación va a quedar adjunta al video tutorial en www.contabilizalo.com para su descarga correspondiente. Pueden apoyar este sitio visitando los enlaces que aparecen en esta parte o en esta parte. Y pues hasta aquí este tutorial. Quien les habló, su servidor Wilmer Córdoba. Hasta la próxima. Chao.